Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un privilegio poder estar acá con ustedes. Damos gracias al Señor primeramente por este privilegio y a nuestro apóstol por la confianza de poder compartir este púlpito. Voy a pedir por favor que ahí en su hogar me acompañe a orar para que sea el Señor el que venga a platicarnos, a hablarnos y a ministrar nuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Hoy, Señor, te venimos pidiendo que por favor, Señor, envíes tu palabra, envíes tu unción, tu gracia, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe para poder encontrarnos contigo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por la vida de nuestro apóstol, Señor, para que tú lo guardes, por la vida de nuestra madre, la hermana Leti, para que tú le des fortaleza también en el nombre poderoso de Jesús y háblanos a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sin lugar a dudas, amados hermanos, siempre vemos en la Biblia que cuando Dios va a hacer algo, como que va a suceder y mueve las esferas espirituales para que se dé ese acontecimiento que se va a dar. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo hizo al hombre, tuvo que preparar todo el ambiente, hacerlo aún todo bonito, para que después que el Señor hiciera al hombre, tuvo que haber preparado todo. Entonces, en esta ocasión, en la Santa Cena, que es un evento trascendental, es un evento de que no es solamente para esta esfera terrenal en la que vivimos, sino que también nos va a repercutir en la vida eterna. Entonces, definitivamente se debe de mover cosas espirituales en el entorno. Y así es como yo le titulé en esta ocasión a este tema, el entorno a la Santa Cena. Mire, definitivamente cada uno de nosotros, el día de mañana vamos a poder, gracias a Dios, y lo esperamos que sea pronto, volver a congregarnos presencialmente. Pero me llamaba la atención una de las cosas que decía uno de los apóstoles en una de las etapas de este retiro, de que no es solamente el volver a llegar a una iglesia y volver a congregarnos con alegría, sino que también qué actitud en nuestro corazón vamos a tener una vez que salgamos. Ahora, definitivamente la Santa Cena, cuando se ministra, suceden tantas cosas alrededor. Y fíjese que yo quiero empezar acá. Definitivamente hay dos tiempos que marcan la salida de un pueblo de la tierra y que está descrito en la palabra. Una de ellas es la Pascua, y que es para Israel, y el otro tiempo, podríamos decir, es la Santa Cena, que es la iglesia, que es en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces, Dios utilizó cada una de estas etapas. Por ejemplo, utiliza la Pascua para marcar un evento y para poder sacar a ese pueblo de Israel de la tierra. Ahora, hay un entorno a la Pascua. Le puse al principio las dos, Pascua, y le puse también la Santa Cena, porque definitivamente son dos tiempos, por eso le decía yo, y nosotros no celebramos la Pascua. Pero todas las cosas que sucedieron en la Pascua, todo lo que sucedió a su entorno, eso es una sombra para lo que va a suceder también en la Santa Cena para nosotros. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo número 12, verso número 3, leemos: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Entonces, ahí explica de que este cordero tenía que ser tomado el día 10 de Nisán,
y ellos lo tenían que tener en observación durante 4 días. Entonces quería decir que el 14 de Nisan ese corderito debía de ser sacrificado. Pero por eso empiezo a decirle que esto sucedía al entorno de la Pascua. En el verso 23, siempre del capítulo 12, que es cuando el Señor instituye la Pascua, leemos: pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Entonces, el entorno que había en ese momento cuando se inició la Pascua era un entorno de muerte, era un entorno de destrucción, era un entorno en donde había un ángel que iba a matar a los primogénitos como parte de una plaga que se había levantado hacia los egipcios. Pero definitivamente dice ahí de que cuando el ángel que iba a pasar a destruir viera como una señal la sangre en los dinteles de las puertas de los hebreos, entonces iba a pasar por alto para no matar al primogénito. Claro, ahí hablamos también de una obediencia del primogénito para no salirse en ese momento de esa casa que lo estaba protegiendo. Ahora, entonces le pongo yo acá en esta gráfica de que hay 2 elementos en la Pascua. Vemos que está el cordero que se comía en la carne. Ese cordero tenía que ser desollado, ese cordero tenía que sacarle las entrañas, tenían que lavarlo y tenían que comérselo todo asado. Tenía que ir al fuego ese cordero y tenían que sacarle la sangre, porque esa sangre iba a servir de señal para que ese ángel destructor no entrara. Y por eso le pongo acá esta ecuación, digamos, ¿verdad? Cordero más sangre igual a la Pascua. Y en la Biblia en inglés lo que dice es, cuando se refiere a la Pascua, es pasar por alto. Entonces Dios iba a pasar por alto lo que estaba para ese primogénito, para que no muriera. Entonces nosotros definitivamente amamos la Biblia completa. Por eso es que no podemos quedarnos con la Pascua, porque la Pascua era para el pueblo de Israel. Pero por eso también ya en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios va a instituir lo que es la Santa Cena. Ahora, fíjese que en el libro de Éxodo, capítulo número 12, verso número 41, dice: y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Entonces, mire, es algo tan impactante porque la Pascua, podríamos decir que fue el arma que Jehová usó para poner fin a una esclavitud de 430 años en el cual había estado el pueblo de Israel. Ahora, si Dios te ha prometido que te va a liberar, lo va a hacer. Si Él ha prometido que te va a sacar de esclavitud, aquí Israel era una esclavitud física, literal, pero para nosotros, como hemos visto que eso va a ser también figura, lo que pasaba en la Pascua para nosotros, ese entorno que se movía ahí y que Dios usó esta Pascua para liberar a este pueblo de una esclavitud de 430 años. Pero yo no sé si usted se ha imaginado cómo estaría ese pueblo 430 años siendo esclavos. Durante todo ese tiempo, los hebreos que nacieron siendo esclavos, pues nacieron esclavos. Pero Dios les prometió que iba a haber un libertador y les levantó un líder que era Moisés. Pero el arma que él usó para sacar a ese pueblo de esa tierra de Egipto fue la Pascua. El arma que él usó fue el cordero, que iba a ser un cordero sin tacha, sin defecto, y utilizó la sangre de ese cordero que servía de señal para poder sacar a ese pueblo de Israel.
y esa es figura para nosotros, y eso está pasando en este tiempo cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor. Entonces, ya vimos lo que era, a grosso modo, pues, lo que había al entorno de la primera Pascua que el Señor había decretado para el pueblo de Israel. Entonces, también debe de haber un entorno a la Santa Cena. Ahora, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Y mire, esto se lo pongo acá en una gráfica, si podemos ver. Abraham, le pongo yo acá, Abraham, Isaac, y abajo le pongo aquí, Jehová Jireh. Cada uno de ellos representa, podríamos decir, una salida, una Pascua, por decirle así, porque vemos que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Él iba a sacrificarlo, y entonces Isaac lo que pregunta, que ya llevaba todo, le entra ese don de sospecha, ¿va? Y lleva al fuego, lleva leña, y entonces le pregunta a su padre Abraham, ¿dónde está el cordero? Y lo que Abraham le responde es, Jehová Jireh, o sea, Jehová se va a proveer. Y usted sigue viendo en Génesis 22 lo que encuentran en el momento cuando van a sacrificar a Isaac, lo que encuentran no es un cordero, sino que lo que encuentran es un carnero. Pero entonces esa pregunta que hizo Isaac hace más de 4,000 años, hace más de 6,000 años, viene, y lo que vimos ahorita con la Pascua, Israel le estaban dando una sombra en la cual y necesitaban un cordero. Por eso le pongo allá, Israel, corderos como sombra del que debía de venir. Se tenían que comer ese cordero, tenían que usar la sangre para sus casas, para los dinteles. Y vemos que la pregunta que Isaac hizo, la responde Juan el Bautista cuando el Señor Jesús viene a la tierra. Usted mira, y cuando Juan el Bautista está pues bautizando a la gente, dice él, he ahí el Cordero de Dios. Entonces por eso yo le pongo acá, Dios, su sacrificio a Jesús como el Cordero, porque era el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. Entonces vemos cómo esta figura que Dios ha usado en la Pascua viene y se hace realidad en la Santa Cena con el sacrificio de Dios, del sacrificio de su Cordero para nosotros. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo número 22, verso número 8, leemos, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Por eso le indico yo acá que el Señor Jesucristo iba a ser, digamos, el eslabón entre la Pascua y la Santa Cena. Porque mire, en el verso 10, siempre de Lucas 22, dice, y él respondió, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde él entre. Entonces, el entorno, lo que se estaba moviendo para la Santa Cena, era de que se iban a encontrar con un hombre señal. ¿Y cuál era esa señal? De que ese hombre iba a llevar un cántaro de agua en sus hombros. En ese tiempo usted recordará que eran las mujeres las que iban por el agua. Entonces esa era una señal de que un hombre llevara ese cántaro de agua. Y eso nos habla de que el agua es figura de la palabra. El entorno de la Santa Cena tiene que haber palabra. Y nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ha puesto en un lugar en donde hay un hombre con cántaro, con agua de doctrina sana. Y fíjese que en el verso 11 dice, y decida el padre de la familia de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Ahora, pues por el tiempo que estamos viviendo, esta Santa Cena, pues la tenemos en nuestros aposentos. Usted ahí en su aposento, y pues ahorita aprovechando, tenga listo ahí su
su vino, su jugo de uva y su pan para que al final podamos ministrarla, pero usted ya tenga ahí los elementos. Y fíjese que en el verso 15 dice, y Jesús les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Ahora, era una necesidad, era algo intenso que el Señor Jesucristo tenía en su corazón de comer la última Pascua. Esa era la última Pascua que iba a comer. Porque Él sabía que lo que venía era mayor. Él sabía que esa Pascua representaba una sombra de lo que Él iba a sufrir. Y por eso era algo intensamente en su corazón. Mire, yo no sé si usted ha deseado algo intensamente en su corazón. Y yo creo que el ejemplo que podemos tener en todos es de que deseamos en nuestro corazón intensamente el volver a congregarnos. Pues esa alegría, ese intenso que hay en su corazón para eso, yo lo puedo comparar pues con lo que el Señor Jesucristo sentía en ese momento de la última Pascua que Él iba a participar. Porque eso estaba representando también la muerte y la resurrección que Él iba a tener. Fíjese que en el verso 17 dice, y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. En el final de la Pascua y el inicio de la Santa Cena, definitivamente debe de haber un agradecimiento. Debemos de dar gracias en todo. Aún de lo que estamos viviendo ahorita, dad gracias. Dad gracias por lo que Dios ha, quizá por las ocupaciones que tú tenías, no te habías dado cuenta que tenías una casa bonita. Que tienes una familia esplendorosa, bendecida. Entonces debemos de ser agradecidos. Y el otro elemento definitivamente, porque ahí él estaba tomando la copa, y dice en Lucas 22, 19, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, o sea, dio gracias por la copa, que él sabía que esa copa iba a haber vino, pero que ese vino iba a representar su sangre, pero también ahora está dando gracias por el pan que iba a representar su carne. Lucas capítulo número 22, verso 20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Entonces, se deja la Pascua porque ahora viene algo mejor que está representado en la Santa Cena, el nuevo pacto. Mire, nuestro pacto es mayor que el pacto en donde estaban participando de la Pascua. Por eso es de que si ahora hay gente que aún van en pos de participar de una Pascua, lo que están haciendo es regresando a un pacto antiguo y dejando y menospreciando este pacto que es nuevo y que tiene mayores beneficios para nosotros. Entonces, ya vimos que en la Pascua había elemento cordero, sangre igual Pascua. Ahora en la Santa Cena vemos los elementos pan, que era el cuerpo del Señor Jesucristo, y vemos también el vino que va a representar esa sangre. Aquella sangre que había sido puesta en los dinteles, esa sangre que era de los corderitos, de los animalitos físicos, ahora viene, ya no es sombra, ahora viene lo verdad. Ahora viene lo verdadero, que era el pan, que era su cuerpo, y su sangre, que era representado en el vino. Y eso nos lleva a lo que es la Santa Cena, lo que usted y yo vamos a participar el día de hoy. Ahora, fíjese que como estamos hablando del entorno de esa Santa Cena, ahí en esa primera Santa Cena, mire, el problema que podemos tener es de que religiosamente tal vez se nos viene a la memoria, tal vez usted ya el Señor lo hizo libre de eso, ¿verdad? Pero se nos viene aquel cuadro que nos dibujaron, ¿verdad? Y le ponen como título la última, la Santa Cena. Pero quitando ese cuadro religioso tal vez que nos han ministrado,
esta era la primera Santa Cena que se iba a hacer. Ahora, fíjese que en el libro de Juan, capítulo número 6, verso 57, dice: como el Padre vive, me envió, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Mira cómo estaba ese entorno, lo que estaba pasando antes de que pasara esta Santa Cena. El Señor Jesucristo les había dado a todos sus discípulos, no solo a los 12, sino que había más gente, y Él viene y les comienza a revelar el traslape que iba a haber entre aquellos corderitos de la Pascua y el cordero que era Él, y les da esta revelación: el que me come también vivirá por mí. Y fíjese que casualmente en el capítulo 6, pero en el verso 66, como que fuera 666, dice: desde entonces muchos discípulos dejaron de seguirle y ya no se juntaban con él. Entonces, desde que hubo la revelación de la Santa Cena, desde que hubo la revelación que Él era ese cordero, que lo tenían que comer a Él, muchos de sus discípulos ya no se juntaban con Él. Entonces, el entorno de la Santa Cena lo que trae es una definición. Hay gente que se va a definir en la Santa Cena. Y mira, amado hermano, yo creo que esta Santa Cena definitivamente no tiene que ser igual que las anteriores. ¿Por qué? Porque hay un entorno en el cual Dios ha trabajado nuestro corazón, Dios ha trabajado nuestra alma, y definitivamente en el entorno de la Santa Cena se van a manifestar cosas de nuestro corazón que creíamos que tal vez no teníamos. Y eso le sucedió a los discípulos esa noche. Entonces yo le pongo acá: el entorno de la Santa Cena saca a luz lo que hay en los corazones, en este caso de los 12 discípulos. Estas Santas Cenas han sido atípicas y van a manifestar en nosotros, deberían de manifestar en nosotros las cosas malas que hay en nuestro corazón. Entonces, esta atmósfera que se mueve en la Santa Cena es una atmósfera de un autojuicio. Es un momento en el cual un autojuicio del Espíritu Santo, en donde nosotros debemos de abrir nuestros ojos internos y ver los pecados que hemos cometido. Lucas capítulo 22, verso 21 dice: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Mire, yo me imagino, imaginemos ese momento en que él estaba, pues se dice a la mesa, pues había una mesa, y como que todos estaban platicando, y pues todos han de haber tenido las manos en la mesa, ¿verdad? Pero cuando el Señor Jesucristo toma la palabra y dice: mas aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, yo me los imagino que todos en ese momento quitaron las manos de la mesa, ¿verdad? Pero yo creo que al único que no le avisaron fue a Judas, y él se quedó con las manos en la mesa, me imagino. Pero el entorno de esa cena hizo reaccionar a los discípulos de esta manera, que cuando Él les dijo que iba a haber alguien que lo iba a entregar. En el verso 23, fíjese que dice: entonces ellos, o sea, al decir ellos eran todos los que estaban ahí, todos los discípulos, los 12, comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Mire, pero ¿por qué comenzaron a discutir? ¿Será que no se tenían confianza entre ellos? ¿Será que cada uno de ellos había visto actitudes en los otros? Actitudes de traición, actitudes de que iban a entregar a su Señor. Y esto es impactante, porque para esto sirve la Santa Cena. La Santa Cena nos mete en un entorno en el cual
por medio del Espíritu Santo debemos de ver a veces cosas que quizás no nos imaginamos. Por eso David decía que le revelaran aún aquellos pecados que le eran ocultos. Sin lugar a dudas, todos ellos estuvieron de acuerdo que, mire, que en ese momento como que se destaparon, ¿verdad? Y se recordaron tal vez porque había habido una ocasión en la cual había habido una mujer que había roto su alabastro y le había echado ese perfume con un sueldo de casi de un año y se lo había derramado a los pies al Señor. Pero había habido uno de ellos que los había contaminado, porque dice la palabra que todos habían dicho que ese era un desperdicio. Entonces ahora en ese entorno de la Santa Cena, el Señor dice, uno de ustedes me va a entregar. Entonces todos discutieron y dijeron, bueno, ¿aquí más de alguno de estos es? Y fíjese que en el verso 24 dice, se suscitó también entre ellos un altercado, sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Mire, pues como resulta este entorno de esta Santa Cena. El Señor Jesucristo les dice que los van a entregar, que uno de ellos lo va a entregar. Comienzan a discutir entre ellos a ver quién será el que puede entregarlo, pero como que en ese momento dice, bueno, si van a entregar al Señor Jesucristo, ¿quién se va a quedar a cargo? ¿Quién va a ser el mayor de todos? Entonces, siguieron discutiendo, pero ya no quién iba a entregarlo, sino que ahora estaban discutiendo quién iba a ser considerado el mayor de todos. Mire, a veces en ese entorno de la Santa Cena es difícil ver de que los caracteres de cada uno de ellos se reflejan en nosotros. Claro, si yo le digo, ¿será que alguno de nosotros tendrá el carácter de Judas y reprendemos inmediatamente? Pero ¿qué tal de las actitudes que tuvo Judas? Entonces, el entorno de la Santa Cena es para que tú ahí donde estás, en tu lugar, en tu aposento, le pidas al Espíritu Santo que nos muestre, que abramos esos ojos interiores y que miremos que hay cosas feas en nosotros que no le agradan a Dios. Y hablando de Judas, mire, ¿cómo se manifestó el corazón del discípulo llamado Judas? Ahora, el nombre de Judas como que está como estigmatizado, ¿va? Creo que ni a los perros le ponen Judas. Yo he oído a perritos que tienen nombres bonitos, porque uno de ellos, me recuerdo que le conté a usted que había un perrito que se llamaba Ramiro, ¿va? Pero el nombre de Judas viene de Judá. Y entonces podemos tener nosotros actitudes en nuestro corazón como las tuvo este discípulo. Mire, Mateo 26, verso número 25, dice, y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Pero como que esa respuesta del Señor Jesús, como que no la oyeron todos, o todos fingieron no oírla, ¿va? Pero si usted se da cuenta, todos dijeron, seré yo, Señor. O sea, aceptaban un señorío del Señor Jesucristo. Pero ahora Judas lo que le dice es Rabí, maestro. Ahora, ¿no será que en el entorno de esta Santa Cena el Espíritu Santo no nos estará diciendo a nuestro corazón, tienes esa actitud de que tú mismo sigues siendo el rey en tu corazón? Tú mismo estás sentado en el trono de tu corazón y tú haces lo que tú quieres. A veces llegamos con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y tal vez solo le llegamos a informar lo que hicimos. Pero yo creo que en este ambiente, en este entorno de Santa Cena, debemos de decirle al Señor, mira, quizá he estado yo como Judas, ¿no? Conociéndolo solo como maestro, pero es necesario que en el entorno de esta Santa Cena
nosotros vengamos y que por la ayuda del Espíritu Santo reconozcamos a Jesús como un Señor en nuestro corazón. Y mira, y eso es difícil. En los versos 48 y 49 de Mateo capítulo 26 dice: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo bese, ese es. Prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí. Mire, él le siguió diciendo maestro. Y le besó. Entonces, este es el momento cuando el Señor Jesucristo es entregado. Pero aquí habla Judas en el momento que va a entregar a Jesús y pone como señal el beso. Y era también para diferenciar a Jesús de sus discípulos. Porque yo creo que no solo se vestían de la misma manera, sino que a Pedro también le dijeron que él hablaba como ellos. Y fíjese que en el libro de Mateo, capítulo 26, verso número 50, dice: y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Y entonces ellos se le acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora le pongo aquí subrayado a la palabra amigo. Recuerde, estamos hablando del entorno de la Santa Cena. Y en este entorno de esta primera Santa Cena lo que hubo fue que se manifestó una persona que iba a traicionarlo, una persona que lo iba a entregar. Pero cuando en el momento que lo entrega, él se acerca y lo besa. Mire, yo me imagino que siempre Judas ha de haber tenido como costumbre, digamos, de besar al Señor Jesucristo, y por eso al Señor Jesús no le extrañó que se acercara Judas para darle un beso. Pero lo importante que aquí le pongo yo es amigo. Ahora, rápidamente, esta palabra amigo, como usted sabe, es una palabra que se utiliza y que se llama etairo, palabra en griego del Strong número 2083. Y quiere decir que es un amigo impostor, un amigo oportunista, un amigo por interés, un camarada. Mire, eso de camarada lo usan mucho tal vez en los países de régimen izquierdista, comunista, podríamos decir que le dicen camarada, como decirle somos iguales. Pero eso es mentira, porque el otro es camarada, pero camarada pobre, y el otro sigue siendo camarada, pero camarada rico. Pero fíjese que este Tairo era amigo impostor, un oportunista. Mire, por eso hablo yo de este entorno de esta Santa Cena. Porque puede ser que en alguna ocasión nosotros tuvimos un interés en tener una amistad. Por ejemplo, hemos sabido de gente de que llega y dice: hermano, ayúdeme, ore por mí, que me metí ser fiador de una persona. Otras personas han sacado préstamos a nombre de ellos, pero el dinero era para otra persona. Entonces, esos fueron unos amigos etairos, unos amigos oportunistas. Entonces puede ser de que nosotros en nuestro corazón tengamos actitudes oportunistas. Y eso hoy hay que ponerlo delante del Señor para que esa sangre sea rociada y para que sean perdonados esos pecados. Mire, rápidamente esta palabra, fíjese que el femenino de Tairo, este concepto usted lo puede encontrar en Wikipedia y dice Etera o Etaira. Era el nombre que recibía en la antigua Grecia una clase distinguida de mujer de compañía, la cual generalmente desempeñaba funciones de artista o de prostituta, cotertulia y acompañante de alta sociedad. Y mire, o sea, es sinónimo de lo que era un etairo, por eso se lo puse yo anteriormente, y solo para que usted lo tome nota y después lo busque. Esta palabra aparece solamente 4 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Aquí le pongo yo los textos: Mateo 11, 16, que es aquellos muchachos que están en las plazas; Mateo 20, 13, aquel que se mete, aquellos que son contratados a la primera hora cuando van a trabajar a la viña del Señor y hacen
Mire, a veces tenemos esta actitud de que creemos que nos merecemos más que otros. Estos hombres, y eran etairos, cuando les comenzaron a pagar a los que habían llegado de último, les dieron un denario, dijeron, nosotros que empezamos desde temprano a saber cuántos denarios nos van a dar. Y el otro es aquel que se logra meter a las bodas como invitado, a las bodas del Cordero, ese es un etairo. Y también se lo aplican a Judas, aquel amigo oportunista, aquel amigo que es por interés. Mire, en el libro de Juan, capítulo número 6, verso número 70, dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, a los 12, y uno de vosotros es diablo. Y mire, y ahí estaban todos. Ahora, la palabra, yo creo que cuando el Señor Jesucristo, porque él le habló a los 12, y les dijo, mire, yo los escogí a ustedes no me escogieron a mí. Si yo los escogí a ustedes, y entre los 12 hay un diablo, yo creo que todos han dicho, te hablan vos, ¿verdad? Y fíjese que esa palabra diablos es la palabra 12:28, que es diabolos, que es amante de los chismes, calumniador, acusar falsamente y ser un adversario. Entonces, aquí volvemos a la carga porque podemos tener en nuestro corazón actitudes como estas. Suena muy duro, ¿verdad? Actitudes del diablo, porque quiere decir amante de los chismes. Ya te diste cuenta que a fulano le dieron 2 cajas en lugar de una. El calumniador, acusar falsamente. Miremos rápidamente en el tiempo que me queda un poco sobre el corazón del discípulo de Pedro, porque estamos hablando del entorno de la Santa Cena. Lo que la Santa Cena traía era que a todos los que estaban alrededor les iba a activar sus ojos por dentro para verse cómo eran ellos. Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandeados como a trigo. En ese entorno de la Santa Cena, una de las cosas que hay es que Dios nos prepara para una prueba. A Pedro le dijo, me han pedido para que te zarandee el enemigo. Y yo creo que Pedro debe haber dicho, si te pidieron de plano, tú has de haber pedido para que no pasara nada. Y él lo que se dijo fue, pedí para que tu fe no falte. Entonces, en el entorno de la Santa Cena, nos preparan también para las pruebas que van a venir. Pero miremos algunas actitudes que Pedro tenía en su corazón. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, Mateo 16:21, que le convenía ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, les estaba resumiendo el plan de salvación. Les estaba diciendo que él iba a morir, pero que también iba a resucitar, que eso es base de nuestra fe. Y en el verso 22 sale Pedro y dice, y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Mire, yo no sé si usted se ha imaginado este texto, pero el Señor está con todos los discípulos y les dice lo que a él le va a pasar. Y como yo me imagino como que Pedro se levanta, lo agarra y se lo lleva aparte y dice acá, lo comienza a reprender, lo comienza a regañar. ¿Se imagina usted a Pedro regañando a Jesús? Ahora, ¿será que nosotros alguna vez no hemos regañado a Jesús? ¿Será que nosotros alguna vez no lo hemos regañado y le hemos dicho, Señor, pero ¿por qué prosperas a este? ¿Por qué a este pecador? ¿Por qué a este le dan privilegio? ¿Por qué a este? Y yo que ya tengo tanto tiempo de estar acá. ¿No será la misma actitud que tuvo Pedro de reprender a Jesús?
Y fíjese que en el verso 23 dice, entonces él, volviéndose, sea el Señor Jesucristo, mire la paciencia que tiene Dios para con todos, mire la paciencia que tuvo con Pedro y dejó que lo regañara. Y cuando le había preguntado, Pedrito, ¿ya terminaste? Ya, Señor, ya estuvo. Bueno, entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Mire que no le dice Pedrito, sino que le dice Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Aquí nos está hablando de lo que es el humanismo y tengo que hablarte también de lo que estamos viviendo en este tiempo. Como me dijo, hablamos con un hermano y me decía, mira, me dice yo, según yo era un pensamiento del Señor, me dijo, y me puso a determinada familia y fui al súper y le compré, le llevé unas sus bolsas con cosas. Y solo lo recibieron, y gracias, y hasta ahí. Y dice que le dio cólera, ¿no? Pero platicando con esto, y a veces nosotros somos movidos no por el espíritu, somos movidos por nuestra alma. Y cuando no nos dicen gracias, como le pasó a mi amigo, nos enojamos. Por eso es de que una de las cosas que trae este entorno de esta Santa Cena es de que nos entreguemos y que seamos movidos por el Espíritu Santo y decirle a Él que nos guíe. Amén. Y, por eso que Dios le dijera a Pedro, Satanás, ya se imagina a Pedro cómo se puso. Ahora, le pongo esta referencia nada más en el primer libro de Crónicas 21:1, dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Pero si Satanás incitó a David, si Satanás incitó a Pedro a regañar a Jesús, ¿no será que también Satanás nos puede incitar a hacer cosas que creemos buenas, pero que al final solo son los deseos de nuestro corazón? Entonces, el entorno de esta Santa Cena nos lleva definitivamente a que le pidamos a Dios esos ojos que tenemos por dentro para que cambiemos actitudes, para que pidamos al Señor en esta ocasión que nos ayude, que hemos cometido faltas, hemos cometido pecados, pero que Dios ha preparado este tiempo para hacerlo. Yo voy a dejarlo hasta acá. Quiero, ya que tienes los elementos ahí cerca, quiero que oremos por los elementos y mientras oremos por esos elementos, yo creo que en tu corazón pedirle al Espíritu Santo que te haga ver, que nos haga ver las actitudes que posiblemente tengamos de cada uno de estos apóstoles. Y no dio tiempo de hablar de todos, pero usted mira también que ahí estaba Jacob y ahí estaba Juan, y ellos eran, el mismo Señor les puso por apodo, digamos, ¿verdad?, hijos del trueno. ¿Por qué? Porque ellos habían ido una vez a una aldea de samaritanos porque iban a preparar la Pascua, y como no fueron recibidos, viene el apóstol del amor y le dice, Señor, ¿no quieres que oremos y que hagamos descender fuego y que quema a estos? Y eso era el apóstol del amor. Ahora, ¿cómo seremos nosotros? Déjame orar por los elementos y pedirle a Dios también que nos ayude a vernos internamente, y que si tenemos actitudes, si tenemos de esas características de estos apóstoles, porque mira quiénes eran los apóstoles, que también puede ser que las tengamos nosotros, que por medio de esta Santa Cena nos declaremos culpables y que vayamos delante de Él y que el Espíritu Santo en este autojuicio nos perdone. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos hoy dándote gracias, Señor, por los elementos. Te damos gracias, Padre bendito, por este pan. Te damos gracias, Señor, por este vino, Padre.
En el nombre poderoso de Jesús, toca tú los corazones, Señor. Trae, Padre bendito, en nuestra vida que se abran esos ojos internos. Señor, que podamos hoy pedirte perdón. Nos declaramos confesos de ser pecadores, Señor. Y siguiendo hoy esta ordenanza tuya, que tipifica la muerte y tu resurrección, hoy bendice, Señor, estos elementos. En el nombre de Jesús, toma el pan, levantémoslo delante del Señor y pidámosle y demos gracias por este cuerpo, por este cordero que fue inmolado por nosotros. En el nombre de Jesús, este pan representa la muerte, que mate en nosotros lo que no le agrada. Comamos del pan. Dale gracias al Señor, porque este pan, a la medida que entra en ti, se convierte en ese cuerpo del Señor. Hoy levantamos, Señor, también esta copa de la vid, del jugo de uvas, Señor, sabiendo, Padre bendito, que estamos actuando y que hoy estamos teniendo una transfusión de tu sangre hacia la sangre de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, bebamos de esta copa de bendición. Dale gracias ahí en donde estás. Dale gracias al Señor y que en esta ocasión, amado hermano, en este entorno de esta Santa Cena, podamos ver en nuestro corazón aquellas actitudes que quizá no nos han dejado caminar, y porque la Santa Cena también es una señal, así como la Pascua sacó a Israel de Egipto, también estas son señales, marcas en nuestro cuerpo que nos van a sacar de esta dimensión. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, si hay alguien que haya recibido al Señor Jesucristo en su corazón, por favor, comunícate con nosotros para que podamos darte un seguimiento, para que podamos orar por ti. Y si el Señor ha puesto también en tu corazón la otra ordenanza que hay, que es el bautismo en agua, haznoslo saber también, y ahí en tu casa tus padres o alguien delegado podrá bautizarte. En el nombre de Jesús, que el Señor siga guardándote, y cada uno de nosotros en nuestras casas también sigamos guardando todas las medidas de seguridad. Dios les bendiga, un abrazo fraterno y virtual hacia cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.